Comenzamos con el grupo Clarín. De todo vamos a ver cómo está compuesto el paquete accionario. Después vemos algunas novedades. Han modificado el sitio web, está muy bueno. Bueno, el grupo accionario está compuesto por el flotante de la bolsa, que es parte de la bolsa de acá y la bolsa de Londres, es decir, 59% de ese 20%, es decir, más o menos un 12% de la parte de la bolsa de Bima y el 8% en Londres. Después está controlado por GC Unidos, o no, algunos shareholders que son está Magneto, está Rendo, están los Noble, a ver si lo tengo por acá. Esto es la gestión compartida. Aquí está. Bueno, está GC Dominio que tiene el 26 y acá no lo pusieron, a veces lo ponen. Y otros, bueno, algunos paquetes de acciones grandes y otros son personales, ¿no? Que es lo principal, el mayoritario. Y ANSES tiene un 9% entre todo esto también, que vendría a ser este 8,8. Lo que quiero destacar es lo siguiente. Primero, se basa en tres grandes áreas. AGEA, que produce un sitio dedicado a noticias, vendría a ser como el Telam privado de Clarín, cultura, deporte, todo eso. Esto es el mundo digital. Artear, que todos lo conocen, que es Canal 13 y más producciones independientes del Canal 13. Va más allá, incluso ha llegado a Netflix. Y después tiene un lugar que se llama 100 Radios, donde tiene menú de radios y contenidos online más importante de Latinoamérica, con más de 460 radios, donde tiene la posibilidad de elegir y escuchar, ¿no? Después, en el mundo editorial, tiene a Clarín y Olé, tiene a la revista Enia, ARC, Genios, Pymes, El, Jardín, bueno, Tinta Fresca, Voz Activa, bueno, un montón, Cimeca, Gestión Compartida, que se usa más bien para acciones solidarias y otras cosas en el caso del mundo editorial. Y el mundo audiovisual tiene Canal 13 y bueno, el Canal 6, 7 y el 12 que están en Uruguay, por ejemplo, están bueno, y en muchas repetidoras a lo largo del país, TN, Volver, M, Magazine, Quiero, y después en radios tiene a las dos más escuchadas, Mitre y FM100, y en deportes tiene a Ticketsport o Teis Sport, y Carburando, que bueno, vendió una parte, ¿no? También. Vamos a los números. El ejercicio 2022 acumula un déficit de 467,7 millones, el 2021 acarreaba un superávit de 2.463 millones por menores márgenes y mayor alícuota en impuestos. El tercer trimestre del 2022 en particular dio un déficit de 621,5 millones y el tercer trimestre del 2021 fue un superávit de 605,7 millones, por lo cual no tiene lo del año pasado, dio alegría, pero este año si bien después vamos a ver cosas de la deuda que están buenísimas, pero en cuanto a lo que es los números no dieron buenos, incluso antes de cobrar impuestos a las ganancias los números son 3 veces menos que el año pasado y nada más en esto. Bueno, como puntos salientes tenemos una página de reseña como parte de la estrategia digital. La empresa reorganizó la redacción sobre el qué y el cómo se consume el contenido en tiempo real por los periodistas del grupo, es decir, esclavizan a los periodistas para que estén online todo el tiempo, ¿no? y estén al toque a la noticia, ¿no? En la urgencia. Se destaca un buen número de suscripciones pagas, ¿no? Sobre todo en Clarín y en Olé, que es el sitio número 1 en suscripciones pagas en Latinoamérica de deportes. Canal 13 lidera el contenido impulsado por Telenoche y los 8 canales, y en radiodifusión tanto Radio Mitre como la 100 lidera el market share. Incluso se ha llegado a un récord para la 100, que el 24% de la audiencia de todas las radios lo escuchó en agosto, en promedio, ¿no? Bueno, en esto vamos a la página 33, donde hablan del paywall de los suscriptores digitales. 414.000 pagan de los 555.000 en Clarín, y Olé ya tienen 29.000 suscriptores que pagan para ver el diario Olé, siendo el único diario deportivo a nivel mundial de suscriptores pagos, es decir, lo monetizan.
Telenoche, Los Ocho Canones y Canta Conmigo son las tres joyas que tiene el prime time de Canal 13. Y en Radiofusión, en AM, se destacan Alguien tiene que decirlo con Eduardo Feynman y La Nata Sin Filtro conducido por Jorge Lanota. Siguen destacándose, como hace muchos años, Santiago del Moro y Guido Casca en la mañana de la 100, donde continuó liderando el mercado con un promedio superior a 20 puntos y alcanzó en agosto el máximo histórico de 24%. Santiago del Moro estará lleno de guita entre Gran Hermano y la 100, muy bien le va. Digo por la audiencia, ¿no?, que él dirige. Bueno, las ventas suman 47.115 millones, siendo un 2,8% menor que el año pasado. El costo de ventas arroja 29.371 millones, una suba del 3,7 anual, es decir, debido al regreso de las producciones de ficción para terceros y para el 13, lo cual se gastó más. El margen de EBITDA, por ende, disminuye de 17,6 a 14,9. Las existencias son de 2.706,6 millones, bajando 41,7. En el 2021 subieron 35,3. Esto parece ser o la desvalorización de productos de derechos fílmicos o en la venta de estos productos y derechos fílmicos o se vencieron, ¿no?, porque bajaron casi un 60% los productos y derechos fílmicos. Bueno, perdón. Acá vamos a volver a la presentación, donde tenemos, bueno, esto se mide sin la NIC 29, que es el ajuste por inflación, pero no tiene sentido. Entonces, en valores reales hay una baja del 2,8 en los ingresos, hay una baja de EBITDA ajustada del 18%, disminuyendo de 17,6 a 14,9. Hay una baja, bueno, una diferencia de casi 2.800 millones o más de 2.800 millones entre un año y otro, ¿no? Y si se compara a los terceros trimestres, es más profundo aún la diferencia. Hay una baja de ingresos del 10,1% y una baja del 20,4% del EBITDA, yendo del 19,1% a 16,9% el margen, y la diferencia es de 1.200 millones de pesos negativos en cuanto a los ingresos de los terceros periodos. Esto es la evolución del EBITDA, se debe a como es, si bien menores costos, menores ventas en general, ¿no? En cuanto a lo que dije de los costos de ventas, hay un descenso de existencia de casi 2.000 millones de pesos. El año pasado fue un ascenso de 1.000 millones de pesos. Desglosando o desculando el inventario, vemos que productos y derechos fílmicos se descendió más de la mitad, un 60%, porque bueno, porque se deshicieron de eso. Bueno, los resultados por inversiones asociadas a un negativo de 22,1 millones, el año pasado daba como es un positivo de 3.172 millones, no está mal. Vamos a segmento. Producción y distribución de contenidos, 49,1% de las ventas, bajando el 8,2%, principalmente por la imposibilidad de las cables operadoras de trasladar todo el peso de inflación a los precios de los servicios de la TV paga, por lo cual le pagan menos a las producciones y bajan. Impresión y publicación, que es el 44% del total, con una suba interanual del 2,3%. Esto se debe en el primer trimestre del 2022, donde hubo récord en ventas en Cúspide, sobre todo, y la normalización educativa parada por la pandemia. Otros, que es administrativos y corporativos, suben un 3,7%, se refiere a gestión compartida y todo lo que sea a las consultoría, a los trabajos que tengan que ver con las subsidiarias del grupo o otros proveedores que no. Entonces, tenemos en el comunicado las bajas, ¿no? Producción contenido, que se baja un 8,2%, sube publicaciones digitales. Esto es la aprobación emitida del 13 y el regreso de producciones terceros. Bueno. Y otra cosa es menores gastos de distribución y menores contingencias, ahorrándose los gastos.
El EBITDA ajustado, producción y contenido desciende 27%, sube otros con 83%, por menores gastos o costos. La principal ingreso en los tres rubros son publicidad, que ocupa más del 45%, circulación e impresión, que ocupa más o menos 29%, después le sigue programación, 16,2%, y otras ventas, que es lo de gestión compartida sobre todo, es 6,4%. Después impresión casi nada, 2,3%, implican los ingresos. Acá hablan de lo que dije de los cables operadores, lo que impacta en las ventas de productos de contenido, como es el caso de Artear. Artear fue malísimo el trimestral, después vamos a verlo. Y lo que es publicaciones digitales, hablan del primer trimestre, mayor venta de libros de Cúspide, con el retorno de feria del libro y la normalización de la actividad comercial. Ahora sí, los resultados por inversiones asociados dan un negativo de 22,1 millones, esto tomando el individual y no el consolidado. En 2021 da un positivo de 3.172 millones, principalmente por brecha negativa de Artear en 2.700 millones, y el Sasha, que se desprendió de Sport y todavía no con Auto Sport y no con un mango, 460 millones negativos también. Bueno, ahora sí vamos a otras inversiones. Acá tenemos las empresas que forman parte de Clarín. Gestión compartida, hay algunas que se van a fusionar para el próximo trimestres. La más importante es Artear, que tiene 15.000, que vale 15.127 millones de pesos. Después le sigue Agea, que es arte gráfico, editorial argentina, y gestión compartida. Bueno, como dijimos, Artear tiene una pérdida de 369 millones contra 2.335 de ganancia del año pasado, y EXA también baja 400. El que vale la pena más o menos gestión compartida, que sube de 81,9 a 266 millones. En cuanto a datos, otros datos adicionales, la circulación promedio baja a 19,3%, los suscriptores digitales suben 33,8%, pagan el 77%, como vimos, el tercer trimestre pagaba el 67%. La participación de publicidad baja un 3,4%, las páginas vistas suben 9,4%, las móviles suben 24,6%, el prime time sube 19,2% y el total time sube 6,4%. Vamos a las presentaciones, vemos las divisiones por nichos y algunas cositas. Bueno, como dije, la audiencia en el prime time sube un 25%, en el total time sube un 12%, los ingresos por publicidad bajan un 1%, y el EBITDA en lo que sea programación es mayor que el año pasado. Esto tomarlo tercer trimestre contra tercer trimestre, sube 0,6 puntos porcentuales. En lo que es publicaciones digitales e impresión, la circulación de pago, si bien hay una baja de 57,3 a 56, esta es la cantidad de copias, sube lo que es el pago a 33%, un 33%. El EBITDA baja de 10,3 a 7,4, y otros que gestión compartida, el 59% es a proveedores externos del grupo, 41% es proveedores de la subsidiaria, pero tiene un EBITDA del 2% negativo. Gestión compartida también hace mucha solidaridad, entonces bueno, puede ser que haya habido más gastos, sobre todo de ventas, y el año pasado fue 5,1. Para redondear un poquito la idea y ver algunas cositas más, tenemos comunicado en datos, la circulación 19,2, siguen sumando suscriptores digitales, y ¿qué más? Participación de la publicidad baja un 3,4, prime time sube 19,2, total time 6,4, páginas vistas suben 9,4, hay mayor navegación hacia Clarín y más en móviles, ¿no? La gente está en el subte y ve cada vez más el móvil, por eso sube un 24,6.
Los gastos por naturaleza dieron 34.034 millones y se ahorró un 4,7 interanual. La baja de remuneraciones, que es el 46,8% de los gastos de naturaleza, es un 3,2%. O sea, el recurso humano es bastante importante en los gastos, ya sea productivos como de administración y comercialización, por ese caso un 50%, más que el promedio de cualquier lado casi. Honorarios por distribuciones del 11%, baja un 10,3%, coproducciones suben un 25,6% por lo expuesto anteriormente, y los incobrables bajan un 33,4%. Eso sigue en descenso, franco descenso por suerte para el grupo. Entonces en la página 15 vemos los gastos, donde bajan de 16.450 a 16.000 más o menos, 4.167 los honorarios y retribuciones por servicio a 3.738, los incobrables bajan 60 millones de pesos y las coproducciones suben de 1.603 a 2.014 millones de pesos. Vamos con la parte financiera. Los saldos financieros dan un déficit de 4.656 millones. El año pasado era 3.364 millones, esto por brecha negativa de RECAM, de ajustes por inflación, de 1.260 millones. La deuda financiera bruta es 2.904 millones y baja por ajuste por inflación, principalmente, o por apreciación del peso oficial, en un 27,1%. La deuda se está desprendiendo de que sea dolarizada, es un 63,1% dolarizada, el año pasado era un 84%, y el 51,2% vence este año. Este año y el año pasado, el año que viene. La ratio de deuda EBITDA es negativa, en 0,42, es decir, pueden seguir endeudándose, tranquilo. El flujo de efectivo suma 6.650 millones, un 10,1% menor que en el 2021, en la disminución de 466,3 billones. Como ven, el flujo en efectivo es más del doble que la deuda, ¿no? O sea, está totalmente habilitado para pagar la deuda. El flujo libre de caja, que es operativo menos lo que se haga en propiedad, planta de equipo, es 1.942 millones, una suba del 31,2%. En esto tenemos el RECAM, donde sube de 1.587 millones a 2.843 el déficit por ajuste por inflación, 2.843 millones. En los préstamos, en los costos financieros están compensados, lo que compensa en diferencia de cambio, lo compensa con intereses. Me refiero a los saldos, ¿no? En cuanto a préstamos, hay una baja, como dijimos anteriormente, se debe principalmente a cancelaciones de capital y tener menos saldo que el año pasado. Hablan de acá de AGEA, de Radio Mitre, cada cual se hace sus mismos préstamos, y la tasa, la verdad, es mucho menor a la inflación, 41,75, el software más 1,25 no llega al 4 o 5%, y en Estados Unidos hay el 8%. Encima había refinanciado la deuda con JP Morgan, así que está muy bien encaminado el tema de la deuda. En cuanto a lo que se refiere a flujo de fondos, hay una baja de 800 millones de pesos, pero un flujo operativo más grande que el año pasado, y si se hace la cuenta sencilla del flujo libre de fondos sin ajustes, da mayor que el año, más de 30% mayor que el año pasado. Mirando el gráfico en la presentación, en la parte de deuda, tenemos lo siguiente. Acá vemos que es menos 42 contra menos 27, quiere decir que la deuda es negativa gracias al cash flow, y encima la deuda en dólares va decreciendo, o la proporción en dólares va decreciendo, y lo que vence lamentablemente para diciembre es 8,9 millones de dólares, pero que se puede pagar con el cash flow. No mostraron o no expresaron problemas por ello. La deuda en dólares es 18,6 millones de dólares. Bueno, la billetera virtual vimos que era
Está desactivada, le apostaron, pero ya fue. AGEA realiza ajustes sobre la respectiva inversión, por lo cual absorbió completamente la sociedad. Antes era una sociedad con acciones, hoy ya no tiene acciones, AGEA se las quedó para ver lo que hace. La empresa seguirá enfocándose en la transformación digital, estructura financiera, control de gestión y toda la fibra. La liquidez sube, más que baja a 1,53 a 1,84, la solvencia va de 1,32 a 1,61, el valor del libro es 331,7. La cotización ha bajado bastante en el trimestre de 210 a 163 aproximadamente. La capitalización es de 17.394 millones y la pérdida por acción es 4,65 pesos. Es todo.